están? Espero que anden todos bien. Lo que vamos a hacer hoy, estos videos, como podrán ver, corresponden a cada una de las unidades del programa. En este video específicamente vamos a ver la unidad 2. La unidad 2, ¿qué vemos en la unidad 2? Cuando ustedes toman el programa, pudieron ver que en la unidad 1, el teórico con la profe Lorena, analizaron lo que era, bueno, los aspectos principales de la microeconomía, había una economía positiva, economía normativa, trabajaron modelos y incorporaron el concepto de lo que es la frontera de posibilidades de producción como un modelo muy simple. Cuando nos metemos en la unidad 2 analizamos la naturaleza de la microeconomía, la demanda, oferta, el equilibrio de mercado y el concepto de elasticidad. Eso también lo van a ver en el teórico, y la importancia de estos encuentros es que nosotros vamos a desarrollar, los profes vamos a desarrollar un ejercicio específico de la unidad que nos corresponde hoy, que es la unidad 2, de la guía de actividades prácticas. El ejercicio que vamos a desarrollar es el ejercicio número 5, que corresponde dentro de la actividad 3 a los ejercicios de aplicación. ¿Qué es lo que vamos a ver? Nosotros vemos que en este ejercicio, que vemos que dice mercado de carne porcina en Río Cuarto, lo que se analiza son los instrumentos que incorporamos a nuestra unidad. ¿Cuáles son los que incorporamos? ¿Qué modelo? Bueno, el modelo de oferta y demanda, que es el modelo de mercado de competencia, y el concepto de elasticidad. Entonces, a través de un ejercicio de aplicación, vamos a incorporar esos conceptos aprendidos en la clase teórica. ¿Qué nos dice este ejercicio? Nos dice, un informe realizado por el Mercado de Economía de esta facultad ha logrado arrojar algunos datos útiles sobre el mercado de carne porcina en la ciudad de Río Cuarto. Y nos brinda esa información, nos brinda esos datos. Entonces nosotros ya nos tenemos que pensar, bueno, estamos en un mercado, perfecto. ¿Qué vamos a analizar? ¿En qué mercado estamos? Acuérdense que en la micro nosotros nos posicionamos en un sector, en un mercado específico. En este caso vamos a analizar, nos vamos a meter a analizar dentro del mercado de carne porcina. Cuando empezamos a ver, bueno, a ver qué datos me proporciona, qué información me proporciona el ejercicio, nosotros vamos a ver que la demanda de carne porcina en la ciudad tiene la siguiente forma analítica y nos muestra la forma analítica de la función, como pueden ver, la forma analítica de la función de demanda, y por otro lado nos brinda cuál es la forma analítica de la oferta de carne porcina. Dos cuestiones a analizar. Fíjense que no hace falta que nos diga esta es la oferta, esta es la demanda, porque ustedes con ver la estructura de esa función tienen que poder reconocer cuál es la demanda y cuál es la oferta. En este caso, ustedes van a reconocer la oferta y la demanda como, bueno, en este caso me lo dice, pero si no, yo la función que observo que tiene pendiente negativa es la demanda, la función que tiene pendiente positiva es la oferta. ¿Por qué le aclaro esto? Porque hay otros ejercicios de guía donde le presentan las funciones y ustedes tienen que determinar, ¿sí?, cuál es la función, cuál corresponde a la función de oferta y cuál corresponde a la función de demanda. En este caso, en este ejercicio nos da la forma analítica. Recuerden, vamos repasando un poquito los ejercicios que se pueden aparecer en la guía de la unidad 2, que este ejercicio 5 me lo plantea la forma analítica de este mercado, o sea, me presenta la oferta y la demanda, pero me puede presentar también información en una tabla como uno de los ejercicios, y yo tengo que analizar después el equilibrio y todo análisis a través de la tabla. ¿Qué voy a tener en la tabla? Voy a tener una columna que van a estar los distintos precios, voy a tener una columna que van a estar las cantidades, y otra cantidad demandada, y otra columna que voy a tener las cantidades ofrecidas. Voy a tener que ir analizando a través de esa tabla. Otra de las formas que podemos representar en este mercado, este modelo, es directamente a través de un gráfico, que los profes les demos un gráfico y ustedes tienen que ver, bueno, cuál es la demanda, cuál es la curva que representa la demanda, cuál es la curva que representa la oferta, cuál es el equilibrio, dónde lo busco en el gráfico. En este caso, volvemos para atrás, nosotros en el ejercicio les brindamos la forma funcional de la oferta y la demanda. Bueno, están los datos planteados, ¿sí? Y lo primero que pregunta el ejercicio es, como ustedes pueden observar, dice, hace las cantidades de equilibrio y el precio de equilibrio. ¿Y qué nos dice? Que nosotros tenemos que encontrar gráficamente y analíticamente. ¿Qué es encontrar el equilibrio? ¿Sí? Ahí, como podrán ver, nosotros pusimos, para que a ustedes les quede expuesto el desarrollo, ¿en qué consiste el equilibrio? El equilibrio entre la oferta y la demanda se establece cuando ambos sectores, o sea, los consumidores, que son los demandantes, y los productores, que son los oferentes, llegan a ponerse de acuerdo, ¿sí?, para un precio determinado, qué cantidad comprar los consumidores y qué cantidad vender los productores.
es lo que se denomina que se vacía el mercado. A ese precio, lo que llevan los productores de cantidad, en este caso kilos de carne de cerdo, va a ser igual a la cantidad de kilos de carne de cerdo que desean comprar y compran los consumidores. Cuando nosotros tenemos las funciones analíticas, nos dice, determina el equilibrio analíticamente. El determinar el equilibrio analíticamente es encontrar a qué precio se igualan esas funciones, ¿sí? Como pueden ver, nosotros lo que hacemos es igualar esas funciones de oferta y demanda, las extraemos, las dejamos en función, dejamos la estructura que depende de la cantidad y nos vamos a tener que despejar el precio. Cuando despejamos precio, que esto es un despeje, es pasar los términos, queremos conocer una de las variables, vamos a averiguar qué valor asume y observamos que nos queda que en el precio que ambas se ponen de acuerdo, tanto los oferentes como los demandantes, para un precio de 120 pesos el kilo de carne, ¿sí? Ahora, conocer, bueno, cuál es la cantidad en que se ponen de acuerdo. Para conocer cuál es la cantidad, yo ese precio que encontré, que en este caso es 120, lo voy a llevar a alguna de las dos funciones. Es lo mismo que función la llevo, porque cuando aparece el precio se van a poner de acuerdo los dos. O sea que voy a tener la misma cantidad, tanto si lo llevo a la función de oferta como si lo llevo a la función de demanda. Cuando incorporo ese precio a la función, ¿sí?, me da que la cantidad que se ponen de acuerdo, la cantidad que se llama de equilibrio, es de 400 kilos. Entonces, el primer punto que me decía, bueno, hallar analíticamente, que es a través de las funciones, cuál es la situación de equilibrio, es el equilibrio se encuentra para un precio de 120 y una cantidad de 400, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Además de decirnos analíticamente, observen lo que pide el enunciado, que pide también gráficamente. Esto es importante tener en cuenta porque en un parcial o en un final, en una instancia evaluativa, fíjense bien que les pide la consigna o cuando ustedes hagan los ejercicios de la guía, porque si me dicen nada más gráficamente, bueno, no hace falta que haga el desarrollo analítico. Y si me pide analíticamente y no me da el gráfico, no lo tengo que hacer al gráfico porque no lo pide, bueno, nada más determino la cantidad y precio a nivel analítico, ese valor que obtengo cuando igualo esas funciones. Cuando vemos, decimos, bueno, vamos a ver gráficamente, porque también lo pide el enunciado, cómo se determina ese equilibrio. Nosotros tenemos que pensar que nosotros vamos a tener primero los ejes, en este caso nosotros casi siempre le damos los ejes cartesianos, la estructura, pero si ustedes lo tienen que estar desarrollando cuando van practicando, recordar que siempre en el eje de abscisa, las X, ponemos cantidades y en el eje de las ordenadas, o de las Y, de Y, ponemos precio. Eso ten en cuenta porque es las variables que nosotros estamos analizando en este modelo. ¿Cómo hacemos? Tenemos que trazar la demanda, encontrando, bueno, los cortes, como eso lo vieron, lo han visto en Matemática 1, ¿sí? Y después trazamos la oferta. Nosotros vamos a ver que esas dos funciones se igualan en un punto, se cortan, ¿sí? Y eso gráficamente es lo mismo que determinamos analíticamente igualando esas dos funciones. Entonces vemos que gráficamente el equilibrio se va a encontrar para un precio de 120 y una cantidad de 400. El mismo resultado que habíamos obtenido, ¿sí?, del equilibrio analítico. Si nosotros no hubiésemos determinado cuál era analíticamente, igualando las funciones, cuál era el precio de equilibrio, la cantidad de equilibrio, nosotros con las dos funciones las graficábamos y le íbamos a encontrar gráficamente ese equilibrio. En este ejercicio lo pidieron los dos. ¿Cuál es el segundo punto que pide? Nosotros ya estamos en una posición de equilibrio que es para precio de 120 y cantidad de 400. Lo segundo que pide es calcular la elasticidad. Este concepto de elasticidad, ustedes lo han visto en el channel teórico, que la elasticidad es una medida de sensibilidad. ¿De sensibilidad de qué? Bueno, ¿cómo reacciona una variable cuando pasa algo en otra que estoy analizando? Si nosotros en la elasticidad que vemos en unidad 2, es elasticidad precio de la demanda y también vemos elasticidad de ingreso y elasticidad cruzada de la demanda. O sea que lo que estamos analizando con esos tres tipos de elasticidad es cómo reacciona la cantidad demandada, en este caso del bien que estoy analizando, el mercado de cerdo, la cantidad de carne porcina, la cantidad de cerdo, cuando varía, si o se modifica otra de las variables. ¿Qué variable? Bueno, en la elasticidad precio voy a analizar qué pasa con la cantidad demandada cuando cambia el precio. En la elasticidad de ingreso voy a analizar qué pasa en la cantidad demandada, en este caso carne de cerdo, cuando cambia el ingreso de los consumidores, ¿sí?, que están consumiendo, que forman parte del mercado de carne porcina.
Y en la elasticidad cruzada, yo lo que analizo, como vieron ustedes en el teórico, es qué pasa con la cantidad demandada, ¿sí?, cuando varía el precio del bienes que están relacionados con la carne porcina. Vamos a dejar ahí, porque acá lo que nos dice primero es determinar para ese precio de equilibrio cuál es la elasticidad precio de la demanda. ¿Cómo determino la elasticidad precio? La forma más fácil de sacar el cálculo, primero tiene que saber la definición, qué es la elasticidad precio, ¿sí?, y después obtener el valor, a ver qué nos dice el valor cuando lo calculamos. Nosotros vamos a ver que generalmente nosotros trabajamos con función lineal, entonces el concepto de elasticidad, ¿sí?, es la variación porcentual en la cantidad al variar porcentualmente el precio. Pero cuando yo lo reacomodo, la forma en que me queda es como ven acá, que es la variación, el D por el delta Q, que ustedes lo han visto en matemática, es cómo cambia la cantidad al cambiar el precio por un precio y una cantidad, un punto que ese precio corresponde a esa cantidad, ¿sí?, un punto determinado que estoy analizando. Quiero ver cuál es la elasticidad precio en ese punto determinado. En este caso, el punto que queremos analizar es la situación de equilibrio. Nosotros teníamos ese P, ¿sí? ¿Cuál es ese P? El precio es 120. ¿Cuál es el Q? Que la cantidad es de 400. Y yo digo, bueno, ¿qué es lo otro? Si ustedes se fijan qué es lo otro, el delta Q sobre el delta P, o variación en la cantidad sobre la variación de precio, no es otra cosa, ¿sí?, que la pendiente de la función de demanda. ¿Hace falta que yo saque el cambio en la cantidad cuando cambie el precio y hacer todo el desarrollo? No, porque si ustedes tienen la forma analítica de la demanda. Cuando se van a ver la forma analítica de la demanda, si volvemos para atrás, vemos que la pendiente de esa función es menos 5. O sea, yo ya voy a saber que en el delta Q sobre el delta P, que parte de cuando hago el cálculo de elasticidad, adelante va a ir el valor que asuma la pendiente. En este caso es menos 5. Volvemos al ejercicio. ¿Sí? Cuando yo pongo menos 5, que es el delta Q sobre el delta P, que es cómo cambia la cantidad cuando cambia el precio, y que no es otra cosa que la pendiente, pongo el menos 5 y lo multiplico por precio y sobre cantidad, que es 400, 120 sobre 400. Hago ese cálculo y me dan menos 1,5. ¿Qué hago con ese valor? Fíjense que está puesto en valor absoluto. ¿Por qué está puesto en valor absoluto? Porque siempre nos va a dar negativo. Entonces no nos interesa el signo. ¿Por qué nos va a dar negativo? Porque por ley de demanda hay una relación inversa o indirecta, por eso el signo negativo, entre cambio de precio y cambio de cantidad. Entonces yo lo que voy a analizar cuando veo que obtengo de calcular la elasticidad precio de la demanda, lo pongo en valor absoluto, ni me fijo el signo y me fijo el valor. Y yo sé que si es mayor a 1 es elástica, si es igual a 1 es unitaria y si es menor a 1 es inelástica. ¿Qué me indica eso? Yo cuando lo calculé, ustedes vieron que acá me da 1,5 mayor a 1. Es elástica. ¿Cómo lo tengo que explicar? Esto es importante. No es nada más decirnos a los profes o contestar en la guía, es 1,5 y es elástica. O sea, es 1,5 porque no obtuvieron el valor. La clasificación es una elasticidad elástica, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Nosotros queremos saber desde la economía qué significa ese valor que obtuvieron, que en este caso es 1,5. Eso me indica que en este mercado, en la situación donde está el precio de equilibrio, la cantidad de equilibrio, si hay una variación, ante una variación del 1% en el precio, la cantidad va a bajar ¿cuánto? 1,5, ¿sí? Va a bajar porque el precio, supongo que subió. Si el precio bajó, la cantidad varía en sentido contrario en 1,5. O sea que si el precio subió, bajó, la cantidad aumenta. Es lo que está explicado en esta parte de abajo, que nos dice que la elasticidad precio de la demanda, el punto de equilibrio, indica cuánto afecta un cambio en el precio a la cantidad demandada. ¿Cuánto afecta en qué? En porcentualmente, no en cantidades. El 1,5 no son cantidades. Es 1% del precio afecta ¿cuánto? 1,5 en este caso por ciento en la cantidad. En este caso, bueno, la elasticidad, como dijimos, 1,5 es elástica, entonces a un aumento en el precio, la cantidad disminuirá significativamente. ¿Por qué ponemos significativamente? Porque es elástica, disminuye en mayor proporción que el precio, ¿sí? Si el precio aumentó en 1, entonces hay mucha reacción. ¿Por qué? Porque más reacción que el 1% de aumento en el precio. Si continuamos con el otro punto, fíjense que nos dice, nos metemos con, ¿qué pasaría con la cantidad
y el precio de equilibrio en el mercado de carne porcina, que es el mercado donde estoy analizando. Siempre nos posicionamos en el mercado donde yo estoy analizando la situación. Y después veo qué va pasando en los otros que me va diciendo el enunciado, los ejercicios. Me dice, ¿qué pasa en este mercado de carne porcina si aumentara el precio de la carne? Ahí yo lo primero que me tengo que preguntar en este ejercicio y en otro es, estoy analizando la carne porcina. Entonces digo, ¿cuál es la relación? Ponemos acá, ¿cuál es la relación con el otro bien que está cambiando su precio? En este caso, la carne vacuna. ¿Sí? Van a ver que nosotros intuitivamente decimos, bueno, la carne vacuna y la carne porcina son para las personas que les gustan los dos tipos de carne, son bienes sustitutos. ¿Sí? Entonces, si yo pienso que en otro mercado que no estoy analizando, de la carne vacuna, en este caso está aumentando el precio, en aquel mercado que es el de la carne vacuna, la gente va a dejar de comprar carne vacuna. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con esa gente que no va a comprar más porque el precio aumentó de carne vacuna? Va a venirse a este mercado que estoy analizando y va a aumentar el consumo de carne porcina. ¿Qué provoca esto? Si yo lo veo gráficamente, yo tenía mi demanda, mi oferta que la habíamos trazado en el primer enunciado que nos pedía, lo que va a provocar es un desplazamiento hacia la derecha, se expande lo que se llama la demanda. ¿Sí? ¿Por qué se expande la demanda? Porque cambió, esto también es repaso teórico, porque cambió uno de los determinantes de los que depende la cantidad que se demanda de un bien. ¿Sí? Entonces, como cambió uno de los determinantes, en este caso le cambió el precio de un bien relacionado y en este caso un bien sustituto, entonces la demanda se va a expandir. ¿Qué va a pasar en este mercado? Vamos a observar, y poder observar gráficamente que al expandirse la demanda, aumenta el precio en este mercado de carne porcina, de carne porcina, y aumenta la cantidad que se comercializa, aumenta el precio y la cantidad de equilibrio. Cuando pasamos, o sea, esto es lo que pidió el enunciado, si pensamos, bueno, si baja el precio de la carne vacuna, entonces, ¿qué pasaría? En el otro mercado aumenta la cantidad que se demanda de carne, de consumo de carne vacuna, porque disminuye su precio, y en este mercado, ¿sí?, se va a contraer la demanda de carne porcina. ¿Por qué? Porque se fueron a consumir carne vacuna. Esta segunda opción no la planteé en el enunciado, se lo doy yo para que ustedes vayan haciendo el desarrollo de distintas opciones que pueden arrojar un ejercicio, modificando los determinantes. Entonces, eso es porque cambió el precio de un bien relacionado. El último de los puntos nos dice qué elasticidad estaría explicando el comportamiento del punto anterior. Y acá cuando volvemos un poco cuando empezamos la elasticidad, que dijimos qué tipo de elasticidad hay cuando analizo la elasticidad de la demanda. ¿Se acuerdan que dijimos que era la elasticidad del precio de la demanda? Que es la que analizamos al principio, que determinamos el valor, que era 1,5, que era elástica. Después tenemos la elasticidad de ingreso y la elasticidad cruzada. Entonces decimos, bueno, ¿cuál es la elasticidad que me está indicando, que me mostraría la relación entre los bienes? ¿Sí? ¿La elasticidad del precio de la demanda? No, porque ya lo analicé antes, que era cuando determinaba cuál era la elasticidad en ese punto. Elasticidad de ingreso, pienso en la elasticidad de ingreso, la que tengo que analizar, porque no dice el ejercicio que cambió el ingreso de los consumidores. En cambio, la elasticidad cruzada lo que me mide es la relación, la reacción de los consumidores, de la cantidad de demanda, cómo reaccionan ante una variación en el precio de bienes relacionados con la cantidad que demanda de este bien que estoy analizando. Por eso cruzada. ¿Por qué? Porque analizo precio pero de otros bienes y lo cruzo con la cantidad del mercado que estoy analizando, que es la carne porcina. ¿Sí? Lo que sí va a importar, que no importaba, dijimos anteriormente, en este concepto de elasticidad cruzada, es el signo, porque el signo me va a decir si son bienes sustitutos o bienes complementarios. En este caso yo ya sé que son bienes sustitutos porque es un producto, yo carne porcina, carne vacuna, pero yo puedo plantear un ejercicio que diga un bien Y y un bien Z. Entonces, el conocer cómo se comportó al determinar una elasticidad cruzada, ¿sí?, me permite saber si los bienes son sustitutos complementarios. ¿Por qué el signo? Si el signo es positivo, ¿qué indica? Si el signo es positivo, indica que los bienes son sustitutos. ¿Por qué? Porque un aumento, fíjense, aumenta el precio de la carne vacuna, vengo acá, observo que aumenta el precio de la carne porcina. La relación es positiva, es directa, entonces cuando calcule la elasticidad cruzada de esos dos bienes, de la cantidad que pasa con la cantidad de carne porcina con respecto al precio de la carne vacuna,
voy a ver que el cálculo me da un valor que es positivo. Si fueran bienes complementarios, nos va a dar negativo, porque imagínense, esto no está en el enunciado, pero lo agrego, no está en el ejercicio, ni en lo que les pide los puntos, pero imagínense que yo siempre como la carne de cerdo con lechuga, o con lechuga y tomate, vamos a poner uno de los bienes como con lechuga. Entonces yo digo, bueno, sí o sí les como los bienes en forma junta, en forma complementaria. Si aumenta el precio, ¿sí?, de la lechuga, yo voy a comer menos lechuga. Fíjense, aumenta, ya hubo un aumento para arriba. Y como le como junto a la carne porcina y como ahora menos lechuga, también voy a comer menos carne porcina. Entonces se va a disminuir la demanda de carne porcina. ¿Por qué es negativo? Si ustedes piensan, porque hubo un aumento allá en el precio de la lechuga y hubo una caída acá en la cantidad de carne porcina. Por eso el signo, la elasticidad cruzada, si es negativo, los bienes son complementarios. A modo de cierre, porque esos eran los 4 puntos A, B, C, D que pedían el ejercicio este. A modo de cierre, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Bueno, ¿cuáles son los aprendizajes? ¿Qué nos trató de mostrar este ejercicio? Esto estaría bueno que hicieran con todos los ejercicios. Sí, a ver, ¿qué es lo que aprendí? Porque son ejercicios de aplicación, pero son de conceptos teóricos que ustedes ven con la profe Lorena en los teóricos. ¿Qué me mostró? Me mostró cambios, cosas que pueden pasar. Estoy analizando desde la demanda. Acuérdense que también están los determinantes y está la función de oferta. ¿Sí? Pero acá, ¿qué me mostró? Primero que me mostró, en los primeros 2 puntos, es determinar, por lo que se acuerdan que sacamos el precio y la cantidad de equilibrio, o sea que el precio de los bienes que estoy analizando es uno de los determinantes. Es el determinante que yo varío y modifico cuando trazo la demanda, cuando analizo la cantidad demandada, porque considero que todos los otros permanecen fijos. Entonces, los primeros puntos, los que yo hice, bueno, determinar cuál es ese precio de equilibrio, que va a depender también de cuál es la forma, cuál es la estructura de la oferta, ¿sí? Y calcular a partir de ese precio de equilibrio del bien que estoy analizando, que es la carne porcina, calcular, ¿sí?, la elasticidad precio, que en este caso nos dio que era elástico. Perfecto. Por otro lado, tocó otros determinantes de la demanda. ¿Cuál es otro determinante? El precio de los bienes relacionados. ¿Y qué tuve que hacer ahí? Que en este caso, de este ejercicio, modificó el precio de un bien relacionado, que era la carne vacuna. A través de un cambio en su precio, tuve que determinar qué sucedería en el mercado. Fíjense que no tienen que determinar de nuevo el equilibrio exacto de cantidad y precio. Les dice qué sucedería en el mercado. En el mercado lo que sucedería es que la demanda se desplazaría a la derecha, como lo vimos anteriormente, y hay una nueva situación de equilibrio. ¿Cuál es la nueva situación de equilibrio? Bueno, un precio más alto y una cantidad más alta. Aumento cantidad de equilibrio, aumento precio de equilibrio. Y por otro lado, a partir de ese cambio, ¿sí?, ¿cuál sería la elasticidad? Nos preguntamos, que nos estaría mostrando, ¿sí?, que representaría ese cambio entre 2 variables. Entonces, identificar qué elasticidad me permite conocer esa relación de los bienes. ¿Qué relación? Bueno, si entre un bien que estoy analizando y otro, ¿son bienes sustitutos o son bienes complementarios? ¿Qué otros cuadritos? Acá ven que hay 2 imágenes más. ¿Por qué? Porque esos son otros determinantes de la demanda, que son los gustos o preferencias de los consumidores que están en este momento, estoy analizando, que son los consumidores de carne de cerdo, y es el ingreso de los consumidores que participan o forman parte del mercado de carne porcina. Entonces, en este caso, lo que analizamos es el precio del bien, ¿sí?, que es carne porcina, y después con la modificación con otros determinantes. Es lo mismo, van a tener otro ejercicio que cambie el ingreso, o pueden tener otro ejercicio que se les modifica otro determinante. Lo importante, la forma de analizarla es la misma, ¿sí? Se hace el mismo análisis. Parto de situación de equilibrio, me puede pedir la elasticidad, parto de la situación de equilibrio y hay una modificación. En este caso tuvimos que graficar desplazando esa curva de demanda, poco, mucho, no importa, se desplazó, no me pidió un número específico. ¿Qué me puede decir? En vez de que la desplace yo, me presenta cuál es, después del cambio, la nueva curva de demanda. Y ahí sí voy a tener una función analítica para representar. Y ahí sí puedo determinar en valor exacto cuál es la nueva cantidad de equilibrio y cuál es el nuevo precio de equilibrio. Bueno, esta es en la unidad 2, van a ver que los ejercicios son muy similares, cualquier cosa nos van mandando consultas, como saben, a través de los foros, a través del mail, y bueno, nos encontramos en un próximo encuentro de videos para explicar los ejercicios. Que anden bien, chao, chao.